¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues aquí respirando, incluso después de tanto tiempo? ¿Por qué tu corazón continúa latiendo mientras otras vidas ya han llegado a su fin? ¿Qué razón tendría el Creador para mantenerte en este mundo cuando muchos ya han partido? Si te dijera que no se trata de un giro del azar, ni de una simple coincidencia, ni mucho menos de un descuido del destino. Es algo mucho más profundo. Es una señal celestial, una invitación sagrada que aún resuena dentro de ti. Si estás vivo hoy, es porque hay una tarea que ha sido confiada solamente a ti. Una misión única que nadie más puede cumplir. Aunque entiendo que a veces cuesta creerlo, sobre todo cuando la oscuridad parece durar más que la luz y los días se vuelven monótonos y pesados. Has pasado por situaciones que romperían el espíritu de cualquiera. Perdiste a personas que pensaste que te acompañarían siempre. Viste crecer a tus hijos. Los despediste al verlos emprender su propio camino. Y ahora el silencio habita donde antes había risas y movimiento. Has sentido cómo el paso del tiempo se refleja en tu cuerpo y a veces piensas que tus mejores días ya se fueron, que ya no queda nada por aportar. Pero, ¿y si te dijera que estás equivocado? ¿Y si te revelara que los planes del cielo sobre tu vida no han caducado? Tu relato no ha llegado a su fin. Todavía hay capítulos que deben escribirse, porque cuando parece que todo se ha terminado, Dios apenas está abriendo un nuevo comienzo. Hoy vas a comprender por qué el Señor ha decidido conservar tu aliento de vida. A pesar de las heridas, del sufrimiento, de los tropiezos y de cada lágrima que ha caído, tu asignación aún está vigente. Dios no abandona lo que ha creado. Él no desecha, Él transforma. Aunque creas que ya no tienes fuerzas ni valor, Él afirma que hay algo en ti que sigue siendo imprescindible. Hay un propósito oculto en cada año que se te ha añadido. En los próximos momentos, quiero contarte acerca de personas que aparecen en la palabra, hombres y mujeres, que creyeron que su tiempo ya había pasado. Y sin embargo, fue justo entonces cuando Dios los llamó a cumplir su mayor destino. Moisés tenía 80 años cuando recibió la encomienda más trascendental de su vida. Caleb, con 85, pidió una montaña por conquistar. Ana, una profetisa en su vejez, tuvo el privilegio de reconocer al Mesías cuando muchos no lograron verlo. Estas no son solamente historias de la Biblia, también son reflejos de lo que Dios puede hacer contigo. Aunque hoy sientas que has sido olvidado, que estás cansado o que ya no tienes utilidad, el Señor sigue viendo algo en ti que los demás no pueden percibir. Él ve un espíritu forjado por el dolor, una confianza que se fortaleció a través de las pruebas, y una voz capaz de guiar, alentar y despertar a otros que viven situaciones semejantes a la tuya. Así que quédate conmigo, no te desconectes, porque lo que estás por recibir podría marcar el inicio de la etapa más plena y significativa de tu existencia. ¿Lo comprendes? No tiene que ver con cuánto puedes correr, ni con la vitalidad que conservas, sino con cuán dispuesto estás a creer que Dios sigue trabajando en ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo esencial. Escribe en los comentarios: Dios es mi fortaleza. Hazlo en este instante. No es solo una frase. Es una manifestación de fe, una acción que puede activar puertas que llevan mucho tiempo cerradas. Y cada vez que compartes esta declaración, estás ayudando a que otros escuchen esta verdad que transforma. Inhala profundo. Siente cómo el oxígeno recorre tus pulmones. Ese soplo es una señal de que el Señor todavía está insuflando vida en ti. ¿Estás preparado para comprender por qué permaneces aquí? Entonces, vamos a comenzar. Cuando se atraviesa la barrera de los 60 años, el silencio puede ser abrumador. Las horas parecen estirarse y la noche puede volverse interminable. Las memorias de lo vivido y lo que no llegó a ser comienzan a pesar más que los triunfos alcanzados. Pero ¿y si ese silencio no fuera un vacío, sino el telón sagrado sobre el cual Dios está a punto de actuar?
Moisés conoció ese silencio. Después de haber vivido entre los muros del palacio egipcio, terminó cuidando rebaños en medio del desierto. No por 1 ni por 2 años, sino durante 4 décadas completas, 40 años en los que el eco de la voz divina parecía haberse extinguido. Cada jornada bajo el sol ardiente del desierto le recordaba su pasado, su huida, su error. Parecía que su oportunidad se había desvanecido para siempre. Sin embargo, fue en ese contexto de aparente olvido cuando el Eterno decidió hablarle. En Éxodo capítulo 3, verso 11, vemos el instante en que Moisés oye el llamado celestial desde la zarza encendida. Una invitación que lo estremeció, lo desafió y le mostró que el propósito seguía en pie. Su reacción inicial refleja lo que muchos sienten al alcanzar la madurez. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? No se sentía apto, no creía ser suficiente. Había pasado tanto tiempo sumido en el anonimato del desierto que su sentido de identidad se había diluido. ¿Cómo un hombre marcado por el fracaso podría liberar a una nación? ¿Cómo alguien que había escapado podría ser el portavoz del Altísimo? Y es que, a menudo, cuando la vida se aquieta, los ecos del pasado se hacen más intensos. Los anhelos no cumplidos, las promesas olvidadas, los proyectos que se deshicieron como polvo, pero el Señor no desprecia los momentos de silencio. Al contrario, los utiliza como terreno fértil para sembrar visiones que solo pueden germinar cuando el ruido de la juventud se apaga. Moisés no recibió su llamado cuando estaba lleno de vigor físico, ni cuando ostentaba poder en Egipto. Fue cuando ya no quedaba nada que perder. Y quizás Dios espere justo eso, que nuestras manos estén vacías para poder llenarlas con un propósito eterno. ¿Te has sentido como Moisés? ¿Has mirado tus manos y pensado que ya no hay obra que realizar? ¿Has sentido que los días avanzan y el silencio consume todo a su paso? Entonces tal vez, justo ahora, estés en el lugar perfecto para oír la voz de Dios. Porque el mismo Dios que habló desde una zarza encendida, sigue hablando hoy, no siempre en grandes manifestaciones ni en estruendos espectaculares, sino en la calma, en el susurro suave del alma. Allí, en medio del silencio, el Señor aún llama, y quizás, justo ahora, te esté llamando a ti. En la calma de un alma rendida, en el susurro de una existencia que aún late por designio del cielo, Moisés recibió una orden inesperada. Debía descalzarse. No era el suelo el que tenía algún mérito en sí mismo, sino que la presencia divina lo había transformado en sagrado. Tal vez hoy, esa misma voz celestial te está pidiendo que te desprendas de las memorias que hieren, de los errores que pesan sobre tus hombros, de los miedos que paralizan tu avance, porque ese lugar donde ahora te encuentras, aunque parezca desierto, sin dirección aparente, ha sido apartado por Dios para revelarte verdades que no podrías comprender cuando la vida iba a gran velocidad. Cuando Moisés se sintió incapaz, el Señor no le recordó sus fracasos pasados, sino que le entregó una certeza: yo estaré contigo. Porque cuando el Creador habla al corazón que ha sido moldeado por los años, no lo hace para revivir las pérdidas, sino para encender nuevas conquistas. Con el paso del tiempo, el cuerpo se debilita, pero el espíritu tiene la capacidad de fortalecerse más que nunca. Es en esa fuerza interna donde Dios realiza sus obras más extraordinarias. Caleb es una clara evidencia de ello. Un varón que, a la edad de 85 años, cuando la mayoría piensa en descansar, se levanta y declara con firmeza: «Dame ese monte». Josué 14:11. ¿Puedes imaginar la escena? Un anciano que había presenciado el fallecimiento de toda una generación en el desierto, que fue testigo de la rebeldía, la desobediencia y la desesperanza del pueblo. Y sin embargo, jamás soltó su confianza en el Señor. Caleb había recibido una promesa 4 décadas atrás, cuando formó parte del grupo de los 12 que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Él contempló lo que los demás no supieron ver. Donde algunos detectaron peligros, él percibió posibilidades.
Donde otros vieron barreras, él observó la fidelidad divina. Mientras los corazones se llenaban de temor, el de Caleb se inflamaba de fe. Pero esa fe no fue recompensada de inmediato. Pasaron 45 años desde aquella promesa hasta su cumplimiento, y esos años no fueron sencillos. Cada amanecer, Caleb se enfrentaba al dolor de ver a sus contemporáneos partir. Día tras día, se preguntaba cuándo sería el tiempo de recibir lo prometido. Aún así, su confianza no flaqueó. ¿Cómo se sostiene una esperanza durante tantos años? ¿Cómo se mantiene la fe viva cuando el tiempo parece llevarse todo? La respuesta está en su convicción firme. Caleb no permitió que el paso del tiempo marchitara su certeza. No dejó que las marcas en su piel representaran derrota. Más bien, cada una de ellas era un testimonio de que Dios nunca falla. Y finalmente, llegó el día. A los 85 años, se presentó ante Josué. No pidió un rincón de descanso, ni un lugar apacible para esperar el final de sus días. No buscó consuelo, ni comodidad. Pidió la región que se le había prometido. Reclamó el monte Hebrón, una zona dominada por enemigos temibles, un lugar que exigía valentía, esfuerzo y firmeza. Y Caleb, con su edad avanzada, declaró: «Estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió». Josué 14:11. ¿Qué tipo de fuerza era esa? No era la energía del cuerpo, sino la firmeza del alma, una fe que había pasado la prueba del tiempo, una convicción que no se apoyaba en la condición física, sino en la fidelidad del que había hecho la promesa, porque cuando el cuerpo flaquea, el espíritu puede elevarse. Y cuando el tiempo se extiende y la espera parece interminable, la fe que resiste es una fe inquebrantable. Es la fe de Caleb, una fe que no cede, que no muere, que se sostiene aún cuando las promesas parecen distantes. Puede que hoy sientas que los años han transcurrido y que la promesa sigue sin materializarse. Tal vez te embargue el cansancio y sientas que ya no hay nada más que reclamar. Pero el Señor no ha cambiado. Lo que Él dijo permanece firme. Y mientras haya aliento en tu pecho, mientras el corazón siga latiendo, puedes ponerte de pie y proclamar: «Dame ese monte», porque la verdadera fuerza no se mide por la capacidad física, sino por la fe que habita dentro. No depende de lo que el cuerpo logra, sino de lo que la esperanza es capaz de conquistar. Y hoy, el Señor sigue llamando a hombres y mujeres como Caleb, personas que, pese al paso del tiempo, siguen creyendo. Personas que, aunque sienten el peso del cansancio, aún esperan. Personas que, aunque vistas por el mundo como débiles, están más firmes que nunca. Entonces, ¿qué territorio estás dispuesto a reclamar hoy? Caleb se levantó, no porque los años le hubieran arrebatado la ilusión, sino porque comprendía que las promesas del Altísimo no tienen fecha de vencimiento. Pero, ¿qué pasa cuando el tiempo transcurre y lo único que percibes es el silencio? ¿Qué ocurre cuando las promesas parecen haberse desvanecido en el aire? En una sociedad que enaltece la juventud y relega la vejez, es fácil pensar que los años maduros son una etapa de olvido, de espera sin propósito, de nostalgia estéril, pero Dios ve con otros ojos. Mientras el mundo corre detrás de lo novedoso, el Creador fija su mirada en aquellos que, con el paso del tiempo y el corazón marcado por la vida, todavía son capaces de abrazar promesas que transforman generaciones. Zacarías y Elizabeth vivieron bajo esa sensación de olvido. Eran ancianos, justos y devotos, pero llevaban una tristeza silenciosa. No habían podido tener hijos. En una época donde la descendencia se consideraba un favor celestial, ellos cargaban el dolor de la espera, oraban, servían, perseveraban, pero no pasaba nada. Los días se convirtieron en años, años de súplicas sin respuesta, años de observar a otros disfrutar del gozo de la paternidad mientras ellos regresaban a su hogar con los brazos vacíos, años sintiendo que sus clamores se perdían en el firmamento.
años de escuchar aquella voz engañosa que susurra: el Señor te ha olvidado. Aunque parecía que todo había quedado atrás, Dios jamás perdió de vista ningún detalle. En el momento preciso, cuando ya no quedaba esperanza desde una perspectiva humana, cuando Elizabeth era vista como una mujer incapaz de concebir y Zacarías ya había dejado de clamar por lo que parecía inalcanzable, ocurrió algo asombroso. Un mensajero celestial se presentó, no con simples palabras de alivio, sino con un anuncio que cambiaría el curso de la historia. Le dijo: Zacarías, no tengas miedo, tu ruego ha llegado a los oídos del Altísimo. Elizabeth, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Lucas 1:13. Imagínate ese instante, décadas esperando, tantos silencios acumulados, y de pronto, el cielo se manifiesta con una promesa que supera cualquier expectativa. No solo tendrían un descendiente, sino que ese niño sería la voz profética que prepararía el camino del Redentor. No recibirían un hijo cualquiera, sino al anunciador del Cristo, un hombre cuya existencia sería la antesala de la mayor manifestación divina. Así es como actúa el Creador. No solo presta atención a nuestras súplicas, sino que responde con grandeza. Zacarías y Elizabeth no fueron bendecidos con un hijo ordinario. Les fue confiado un vocero del Altísimo, alguien destinado a confrontar estructuras, a levantar su voz en medio del desierto espiritual de su tiempo. Pero surge una pregunta natural: ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no conceder ese milagro durante su juventud, cuando concebir habría sido sencillo? Porque el Señor no solo quería formar a un niño, sino también moldear el corazón de dos ancianos que serían testigos vivos del poder del tiempo bajo el control divino. Durante años, su historia pareció olvidada. Sin embargo, no estaban siendo ignorados, sino preparados. El silencio del cielo no era abandono, sino artesanía sagrada. Dios no retrasa, Él afina. Hay promesas que no germinan durante la juventud, sino en el terreno de la madurez, donde el alma ha sido trabajada, la fe consolidada y la dependencia absoluta del Creador se ha vuelto el único sustento. Tal vez hoy te identifiques con la experiencia de esa pareja. Tal vez sientes que tus peticiones se han perdido en el vacío, que los años han pasado y la promesa sigue sin cumplirse. Mientras el mundo avanza, tú podrías sentirte atrapado en el mismo lugar. Pero el Señor no percibe el tiempo como nosotros. Él no descarta a los de edad avanzada, más bien, los escoge para tareas que requieren una solidez espiritual que solo se alcanza tras muchos años de caminar con Él. Cuando Zacarías salió del templo, ya no era el mismo hombre. Aunque perdió temporalmente su voz, su corazón ardía con la certeza de que lo milagroso había sido decretado sobre su vida. ¿Y si ahora mismo el cielo estuviera preparando una sorpresa inesperada para ti? ¿Y si en lugar de preguntarte por qué se ha tardado tanto, comenzaras a preguntarte qué está a punto de suceder? Porque lo que parece demora, en las manos del Altísimo, es en realidad un proceso de formación. Cuando Él rompe el silencio, lo hace con palabras que trascienden el tiempo. El anciano sacerdote salió sin poder hablar, pero con una promesa encendida en su alma. Era la señal de que los años no habían sido en vano y que aunque el mundo tienda a ignorar a quienes han envejecido, Dios aún ve en ellos un potencial eterno. Para Él, la edad avanzada no representa un estorbo, sino un terreno fértil para dar fruto abundante. En el Salmo 92, versículo 12, encontramos una promesa firme: el justo florecerá como la palmera, y lo que sigue es aún más asombroso: aún en la vejez seguirá dando fruto. Esto significa que el plan divino no contempla productividad únicamente en la juventud, cuando la fuerza parece infinita. También espera frutos en la madurez, cuando las fuerzas físicas menguan, pero la sabiduría ha crecido, cuando el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece. ¿Qué clase de fruto es este? El que nace en la juventud
es vibrante y evidente. Pero el que brota en la vejez ha sido gestado con perseverancia, regado con lágrimas y madurado en medio del sufrimiento. Es un fruto cargado de testimonio, de vivencias profundas, de fe que ha resistido el paso del tiempo. ¿Y por qué se menciona a la palmera como símbolo? Porque este árbol crece despacio, mientras otros se elevan rápido. Sus raíces descienden a lo profundo, buscando agua donde otros no alcanzarían. Cuando finalmente florece, su fruto es abundante, resistente y dulce. Así también es el andar del justo que ha seguido al Señor por muchos años. Aunque durante mucho tiempo parezca que nada está ocurriendo, en realidad, las raíces se están fortaleciendo bajo tierra, invisibles a los ojos del mundo, pero esenciales para sostener el fruto que vendrá. Mientras la sociedad valora lo inmediato, el Creador está formando en lo oculto un carácter que soportará el peso de su propósito. Cuando el momento llega, ese justo produce un fruto que no se desvanece, uno que alimenta, consuela, fortalece y bendice a las nuevas generaciones. ¿Lo ves? No estás aquí solo para mirar cómo los demás avanzan. Fuiste preservado para florecer, no con el ímpetu pasajero de la juventud, sino con la sabiduría estable de quien ha conocido la fidelidad divina en cada temporada. Tu fruto no es solo para ti, sino para quienes buscan dirección, consuelo, una palabra sincera o un abrazo lleno de fe. Y ese tipo de fruto tiene un valor inmenso. Cuando alguien que ha caminado por el valle de las sombras, que ha soportado pérdidas, enfermedades, desilusiones y largas esperas, sigue declarando la bondad de Dios, ese testimonio lleva un peso espiritual innegable. No es teoría, es experiencia viva, no es solo conocimiento, es verdad encarnada. Puede que hoy te sientas agotado o que pienses que ya no hay nada más que puedas ofrecer, pero el Señor dice lo contrario. Él afirma que aún puedes dar fruto, que todavía hay algo que el mundo necesita recibir a través de ti, porque en su reino, la madurez no es una barrera, sino un canal de gracia poderosa, y el fruto que nace en esa etapa de la vida no solo es valioso, es necesario. Todavía tienes la capacidad de influir en vidas, de tocar corazones, de dejar una huella eterna en generaciones venideras. Mientras haya aliento en tu pecho, mientras tu corazón conserve su ritmo, sigues teniendo un propósito que cumplir. El fruto que estás destinado a dar en esta etapa de tu existencia es más valioso, más sabroso y más profundo que aquel que ofreciste en tu juventud. Ahora posee la riqueza de los años vividos, el perfume de la fe cultivada y la fuerza de una vida que ha enfrentado pruebas y ha permanecido firme. Así que levanta los ojos, porque lo que el mundo llama vejez, el Señor lo llama plenitud. Mientras los hombres cuentan tus años, Dios observa el fruto que das. La palmera sigue floreciendo incluso con el paso del tiempo, y su fruto es aún más dulce cuando ha resistido el embate de los vientos y ha permanecido en pie durante las tormentas. Pero ¿qué ocurre cuando parece que ya no queda nada? ¿Qué sucede cuando los errores del pasado se convierten en una sombra que empaña lo que Dios quiere hacer contigo hoy? Pedro conocía bien ese peso. Aquel seguidor apasionado que había jurado estar con Jesús hasta el final, fue el mismo que terminó negándolo no una ni dos, sino en 3 ocasiones. Y no lo hizo en cualquier momento, sino precisamente cuando su maestro era humillado, golpeado y sentenciado. Imagina el dolor que sintió Pedro al ver cómo se cumplían sus peores temores. Sus palabras de negación, pronunciadas con miedo y angustia, debieron retumbar en su mente. No conozco a ese hombre. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Jesús tras la 3ª negación, Pedro no soportó la culpa. Se apartó y lloró con profundo dolor. Pero ese no fue el punto final de su historia. Aunque Jesús fue crucificado y resucitó, Pedro se sentía indigno, como un traidor, roto por dentro. Se alejó, regresó a su antiguo oficio de pescador,
¿Qué podía hacer un hombre que había fallado de una forma tan dolorosa? Pero el Maestro fue a buscarlo. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, encontramos a Jesús acercándose a la orilla donde Pedro y otros discípulos estaban pescando. No fue a reprenderlo, ni a recordar su error. Fue para restaurarlo. Frente a un fuego encendido, una escena que evocaba la noche de la negación, Jesús le hace 3 preguntas que atraviesan su alma. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No una vez, ni 2, sino 3. Una pregunta por cada caída. Jesús no le pidió explicaciones, tampoco le exigió perfección. Solo quería saber si todavía había amor en su corazón, porque la restauración no comienza intentando borrar el pasado, sino reconociendo que a pesar de las fallas, aún se ama a Dios. Ese amor, aunque imperfecto, puede ser el punto de partida para una nueva historia. Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y en lugar de rechazarlo, Jesús le confió una tarea: «Apacienta mis ovejas». En otras palabras, sí caíste, sí me negaste, pero aún puedes servir. Todavía eres valioso. Puedo usarte para cuidar de mi pueblo. Este encuentro revela algo transformador. Mientras el mundo desecha lo que se rompe, Cristo se dedica a restaurarlo. Donde otros ven fracaso, Él ve futuro. Pedro pasó de ser un hombre abatido por la culpa a convertirse en un líder lleno del Espíritu, predicando con autoridad el mensaje de la salvación. Fue él quien proclamó el primer mensaje tras la venida del Espíritu Santo y vio a miles rendirse ante Cristo. Y esto tiene un eco para ti. Puede que hoy te sientas identificado con Pedro. Quizá pienses que tus errores te han descalificado, que tu historia está marcada por el fracaso, que solo quienes nunca han tropezado pueden ser usados por Dios. Pero el Evangelio rompe con esa lógica. El Señor no solo llama a los intactos, Él trabaja con lo quebrado. Usa las cicatrices, los tropiezos, las lágrimas, y transforma lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción en una plataforma para llevarte más alto. Justamente por eso el ministerio de Pedro tiene tanto peso. Cuando hablaba del perdón, no lo hacía desde la teoría, sino desde su propia experiencia. Sabía lo que significaba fallar y ser restaurado. Entonces, ¿qué ocurriría si dejaras de ocultar tus heridas? Y si, en vez de esconder tu pasado, lo pusieras en las manos del Señor para que Él lo convierta en una historia que inspire a otros? La historia de Pedro nos enseña que no importa cuán profundo haya sido el abismo, Jesús sigue extendiendo su mano a quienes han caído. No para condenarlos, sino para levantarlos y darles una misión eterna. Pedro comprendió que las caídas no son el desenlace final, sino el terreno fértil desde donde Dios construye nuevos comienzos. Pero ¿qué sucede cuando lo que se ha perdido parece irrecuperable? ¿Qué pasa cuando el dolor ha sido tan intenso que parece que no queda nada por rescatar? Cuando el alma atraviesa un desierto, el tiempo parece estancarse. Cada día se vuelve una repetición del anterior y las heridas no parecen sanar. Es como buscar señales de vida entre ruinas, sin encontrar consuelo. En esos momentos, cuando todo parece derrumbado, Dios comienza su obra más profunda, la reconstrucción desde los escombros. Así fue la historia de Job, un hombre que conoció la abundancia y también la desolación. De un momento a otro lo perdió absolutamente todo: sus hijos, sus bienes, su salud, su mundo. Lo que había edificado durante años se desmoronó ante sus ojos. Se encontró solo, cubierto de ceniza, rodeado de preguntas. Sentado entre el polvo, Job se preguntaba una y otra vez: ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el silencio de Dios? Mientras él intentaba encontrar respuestas, las voces que le rodeaban no ofrecían consuelo, sino juicios y acusaciones que profundizaban aún más su dolor. ¿Te ha ocurrido algo similar? ¿Has sentido que tu historia está atrapada en un ciclo de dolor y pérdida?
como si las heridas del ayer se hubieran convertido en compañeras constantes y los que deberían apoyarte solo agravaran tus penas? El libro de Job nos deja una enseñanza que conmueve profundamente. La restauración no llega cuando todo vuelve a ser como era, sino cuando el alma toma la determinación de soltar, perdonar y orar, incluso por quienes causaron dolor. En el capítulo 42, versículo 10, se nos entrega una revelación poderosa. El Señor transformó la situación de Job cuando éste intercedió por sus compañeros y duplicó todo lo que había poseído. No fue antes de esa oración que Dios actuó, sino después. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que impide la restauración no es el sufrimiento por lo que se perdió, sino el veneno del rencor que se ha ido acumulando en el alma. Mientras el corazón se aferra a las heridas del pasado, las manos se cierran para recibir lo nuevo que Dios quiere entregar. Job, en medio de su angustia, eligió hacer algo radical. En lugar de seguir lamentando sus pérdidas, elevó una súplica a favor de quienes le habían causado daño. Fue ese acto de rendición lo que abrió los cielos. Dios no le devolvió lo que había tenido tal cual, sino que lo sorprendió con bendiciones renovadas. Le dio hijos nuevos, riquezas diferentes, una vida completamente transformada. El pasado no fue restaurado, fue superado. Quizás hoy tu realidad se asemeje a los escombros donde una vez hubo plenitud, y cada recuerdo se convierte en una herida abierta que late con el eco de lo perdido. Pero ¿y si Dios estuviera por reconstruir tu historia? ¿Y si el primer paso fuera soltar el ayer para abrir espacio al porvenir? El proceso de sanidad comienza cuando decidimos entregar las cenizas al único capaz de convertirlas en hermosura. Job lo entendió, y su desenlace fue aún más glorioso que su inicio, porque la restauración divina no se trata de recuperar lo anterior, sino de recibir lo que nunca imaginamos. Un regalo que solo florece en corazones que han decidido perdonar, confiar y mirar hacia adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse. Job descubrió que, aun cuando todo le fue arrebatado, Dios podía levantar algo nuevo sobre las ruinas. Pero ¿qué ocurre cuando no solo perdemos cosas materiales, sino también la fuerza de seguir adelante? ¿Qué pasa cuando el alma, en lugar de levantarse, solo desea esconderse y desaparecer? Es una realidad que a veces, tras grandes pérdidas, el corazón busca cavernas oscuras, refugios de silencio donde esconder el dolor y convencerse de que todo ha terminado. Esto le sucedió a Elías, un profeta que había visto el poder de Dios manifestarse de formas asombrosas. Había contemplado el fuego del cielo consumir el sacrificio, había enfrentado a los profetas de Baal y había sido instrumento de prodigios. Sin embargo, ante la amenaza de Jezabel, huyó. El mismo hombre que había confrontado multitudes ahora buscaba desaparecer. Se sentía exhausto, derrotado y solo. Las voces del enemigo lo inundaban. Nada ha valido la pena. Todo ha sido en vano. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si después de entregarlo todo, la vida te arrojara a un rincón oscuro donde solo escuchas el eco de tus fracasos. Pero es precisamente allí, en esos momentos silenciosos y sombríos, donde la voz de Dios irrumpe con ternura. No se manifestó en el estruendo del viento, ni en el temblor del suelo, ni en el fuego, sino en un susurro. Ese susurro quebró los muros del miedo y la duda, y le habló directamente al alma de Elías. Ponte en pie, vuelve por tu camino, y unge a Eliseo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Lo que Elías creía terminado era solo una pausa. Aún había una asignación por cumplir. Aún quedaba un joven esperando ser preparado. Dios no había cerrado el libro. Solo estaba comenzando un nuevo capítulo. Tal vez hoy tú también estés escondido en tu propia cueva, convencido de que todo ha llegado a su fin, creyendo que tus mejores días quedaron atrás. Pero el Dios que le habló a Elías sigue siendo el mismo.
y su susurro aún se oye en medio del silencio. Ponte en pie, todavía queda algo por hacer. La cueva no es el desenlace, sino el escenario donde Dios renueva la visión y revela que aún hay propósito. Mientras tú piensas que todo está perdido, hay un Eliseo esperando ser ungido. Hay un legado que solo tú puedes transmitir, porque mientras tengas aliento, el Creador seguirá escribiendo historias contigo. Elías creyó que su historia se había cerrado, pero Dios lo llamó a sembrar en la próxima generación. Cuando el camino parece acabarse, es precisamente cuando Dios planta semillas que germinarán más allá de nuestra vida. Así ocurrió con Timoteo. Su fe no surgió de un día para otro. Fue cultivada pacientemente por dos mujeres fundamentales en su vida, su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo lo menciona con ternura en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Recuerdo tu fe sincera, la misma que primero habitaron en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que ahora también vive en ti. Antes de ser discípulo, antes de convertirse en un líder, Timoteo ya había recibido una herencia invaluable, una fe sembrada en su hogar, nutrida por oración y ejemplo. Ni Loida ni Eunice predicaron ante multitudes, no fundaron iglesias, no escribieron epístolas, pero dejaron un impacto eterno porque entendieron que el mayor legado es formar corazones que amen a Dios. Ese mismo legado puedes dejar tú. No importa si tus días de gloria parecen lejanos o si sientes que tus fuerzas se han agotado. Aún hay semillas que puedes plantar. Aún hay generaciones que puedes bendecir con tu testimonio, tu oración y tu fe viva. Dios no ha terminado contigo. El dolor no es el punto final. Es el lugar desde donde Él empieza a construir algo mucho mayor. Un día, alguien plantó la semilla de la fe en el alma de un niño. Esa pequeña chispa fue creciendo hasta formar el carácter de un líder espiritual que impactaría a la iglesia naciente. Tal vez hoy pienses que las grandes luchas ya quedaron en el pasado, que los tiempos de victoria han desaparecido con los años. Pero, ¿y si tu mayor propósito en esta etapa de la vida fuera construir una herencia espiritual que transforme corazones, que cruce generaciones y permanezca más allá de tu existencia terrenal? Este tipo de legado no nace de discursos elocuentes ni de actos llamativos. Se edifica en lo diario, en esas conversaciones tranquilas con un nieto, en las plegarias ofrecidas en lo secreto, en ese ejemplo firme de lealtad a Dios. Incluso cuando las fuerzas comienzan a menguar, el mundo suele valorar las herencias tangibles, pero el reino de los cielos nos impulsa a dejar legados eternos. Semillas de fe sembradas en almas jóvenes, en aquellos que están buscando dirección, en quienes necesitan ver que la fe no es teoría, sino una vida entregada. Y lo más hermoso es que no necesitas estar sobre una tarima ni tener una audiencia para lograrlo. Loida y Eunice lo hicieron en casa, sembrando fe en un pequeño que absorbía cada palabra, cada oración, cada enseñanza. Aquello que cultivaron floreció en la vida de Timoteo. Hoy, el Señor también te llama a ti. Te invita a ser como ellas, a tomar cada instante como una oportunidad para depositar fe en las personas que te rodean. Porque lo que puede parecer insignificante ante nuestros ojos, en las manos de Dios se convierte en una herencia perpetua. Entonces, ¿a quién estás destinado a influenciar espiritualmente? ¿Quién es ese Timoteo en tu camino que necesita recibir tus palabras, experimentar tu fe, sentirse cobijado por tus oraciones? Si aún respiras, todavía hay oportunidad para sembrar, para cuidar esa semilla, para preparar el terreno donde caminarán las generaciones futuras. Timoteo fue moldeado por las súplicas y enseñanzas de su abuela Loida y su madre Eunice, una cadena de fe transmitida con fidelidad de una generación a otra. Pero, ¿qué pasa cuando el tiempo limita nuestra capacidad de hablar, enseñar o acompañar? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo ya no responde con la misma energía y pareciera que lo único que queda es orar? Es ahí, precisamente,
cuando la oración se transforma en el recurso más poderoso que posee un creyente. Porque cuando las manos ya no pueden construir y los pies no pueden andar, el alma aún puede clamar. Y eso fue lo que hizo Ana, la profetisa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 36 en adelante, se nos habla de una mujer viuda, de avanzada edad, sin hijos, cuya vida fue consagrada por completo a la intercesión. Ana no tenía micrófono, no era conocida, no lideraba ministerios, pero tenía un espacio de oración. Día tras día elevaba su voz al cielo, persistiendo en el clamor, manteniéndose firme en la espera. Muchos habrían pensado que su historia ya había concluido, que no tenía nada más por aportar. Sin embargo, ella decidió que cada día sería una ofrenda en el templo, y en ese lugar, que a los ojos humanos parecía irrelevante, se convirtió en una columna espiritual. ¿Puedes imaginarla? Entrando cada mañana al templo, silenciosa, pasando desapercibida. Algunos tal vez pensaban que perdía el tiempo, pero mientras los hombres no notaban su presencia, el cielo registraba cada oración. Cada palabra dicha en silencio era una semilla depositada en la eternidad. Y fue justamente ahí, en ese espacio de comunión, donde Ana contempló la gloria prometida. Mientras oraba, mientras perseveraba en la fe, vio al Salvador, un niño en los brazos de su joven madre, el cumplimiento de las promesas que aguardaba con ansias. Ana entonces bendijo al Señor y comenzó a compartir la buena noticia con todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquella mujer sin notoriedad fue quien anunció por primera vez la llegada del Mesías. Este testimonio nos recuerda que las oraciones de los mayores no se pierden, tienen la capacidad de tocar el futuro. Ana no presenció los milagros de Jesús ni las multitudes siguiéndolo. No escuchó las predicaciones de Pedro ni vio surgir la iglesia. Pero sus oraciones allanaron el camino para que todo eso ocurriera. Hoy podrías sentir que tu cuerpo ya no te permite hacer tanto como antes, que no puedes servir con la misma energía, ni salir, ni ocuparte de tareas como en tiempos pasados. Pero aún puedes levantar tus manos y clamar. Y ese clamor tiene el poder de tocar generaciones enteras, de abrir caminos, de tocar almas. Mientras haya vida, hay oportunidad para interceder por los tuyos, por los que vendrán, por aquellos que aún no han nacido. Porque cuando tus ojos se cierren y tus labios ya no puedan formar palabras, las oraciones que dejaste seguirán subiendo al cielo como memorial eterno. Así que, ¿qué deseas plantar hoy en la presencia de Dios? ¿Qué palabras quieres que resuenen en la eternidad como ofrenda viva? Puede que no veas ahora los resultados, pero el mismo Dios que escuchó a Ana también está atento a tu voz. Ana entendió que, aunque su cuerpo estaba limitado, su espíritu aún podía moverse con poder en el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué hacer cuando la edad parece convertirse en una barrera? ¿Cómo seguir siendo útil espiritualmente cuando las fuerzas disminuyen? El apóstol Pablo también experimentó esa realidad. Él, que había viajado por muchas regiones, predicado en múltiples ciudades, formado comunidades de creyentes y enfrentado desafíos sin número, se encontró al final de su vida en una celda fría, prisionero, sin poder moverse libremente, sin audiencias, sin libertad. Y sin embargo, fue en ese confinamiento donde escribió algunos de los mensajes más transformadores del Nuevo Testamento. Desde esa prisión, envió cartas que siguen tocando vidas hasta hoy. En una de ellas, dirigida a su querido discípulo, le dijo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he conservado la fe». Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre acostumbrado al movimiento, ahora detenido físicamente, pero más encendido que nunca en espíritu. Desde la oscuridad de una celda, Pablo inspiró a generaciones, y su legado escrito se ha multiplicado más allá de cualquier frontera.
Su historia nos enseña que cuando el cuerpo no responde, el alma aún puede florecer, que cuando las manos están atadas, la fe puede seguir escribiendo historia, porque los límites físicos no detienen el obrar de Dios. A veces, los momentos más fructíferos nacen precisamente en el aparente silencio, en medio del sufrimiento, en el lugar del quebranto, manos marcadas por los años, mirada agotada por tantas batallas, cuerpo limitado por el paso del tiempo, pero con un interior ardiente, desbordante de palabras que transformarían el destino de millones. Aunque sus movimientos estaban restringidos, su alma permanecía libre. Desde ese confinamiento físico brotaron cartas que cruzarían generaciones, cambiando el rumbo de la historia. Lo que muchos interpretaron como el final de su llamado, Dios lo usó como el escenario desde donde su voz alcanzaría la eternidad. Hoy tal vez te identifiques con esa sensación. El cuerpo ya no responde como antes, las energías escasean, las manos tiemblan y los pasos se hacen lentos. Quizás experimentas el peso de la inactividad, como si tu aporte espiritual hubiese llegado a su límite. Pero el apóstol Pablo nos dejó una lección poderosa. El fruto verdadero no depende de la movilidad del cuerpo, sino de un alma alineada con el corazón de Dios. Aún encerrado, siguió sembrando, intercediendo, escribiendo, dejando huellas que ni el tiempo ni las paredes pudieron borrar. No se trata de acciones deslumbrantes o logros públicos. A veces, el impacto más profundo nace en lo invisible. Una carta sincera a alguien que amas, una plegaria silenciosa que nadie escucha pero que el cielo registra, un versículo que compartes con alguien que necesita consuelo. Pablo no se volvió inútil al ser encerrado. Al contrario, se tornó más fructífero que nunca. Sus escritos siguen tocando vidas, instruyendo, confrontando, animando, y todo eso brotó en el silencio de una celda, cuando parecía que todo había terminado. Hoy el Señor quiere recordarte algo vital. Tus limitaciones no frenan sus planes. Aunque tu cuerpo se canse, tu alma aún puede ser una fuente de vida. Y aun cuando parezca que no haces mucho, puedes seguir siendo instrumento del cielo, sembrando semillas que florecerán más allá de tu tiempo. ¿Qué estás dispuesto a sembrar desde ese lugar de debilidad? Porque mientras otros miran lo exterior, Dios ve lo invisible, un espíritu listo para obedecer. En sus manos, hasta las cadenas se vuelven herramientas para extender esperanza. Pablo escribió desde la prisión, demostrándonos que el impacto verdadero nace del interior, no del estado físico. Pero, ¿qué ocurre cuando miramos a quienes nos rodean y los vemos corriendo, avanzando, conquistando, y nosotros sentimos que nos hemos quedado atrás? ¿Qué sucede cuando nos atrapa la comparación con quienes parecen tener más fuerza, más oportunidades, más visibilidad? Esa comparación silenciosa se convierte en un lazo que nos roba la paz. Recordemos lo que ocurrió en los días del profeta Samuel. El pueblo de Israel deseaba un rey fuerte, imponente, que causara admiración con su presencia. Cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al futuro rey, todos pensaron que el elegido sería Eliab, el hijo mayor, alto, fuerte, de porte imponente. Pero Dios tenía otros planes. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su altura, dijo el Señor, porque yo lo he desechado. El ser humano se fija en lo que tiene delante de sus ojos, pero yo observo el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mientras todos veían en Eliab a un líder ideal, Dios tenía la mirada puesta en un joven olvidado, cuidando ovejas en el campo. David no tenía la fuerza de sus hermanos, ni la apariencia de un guerrero, ni la experiencia de un líder, pero tenía lo que más valía a los ojos de Dios: un corazón dispuesto a obedecer, a servir, a amar. Quizás hoy te sientas como David, antes de ser llamado. Tal vez ves cómo otros triunfan, conquistan,
logran cosas, mientras tú sientes que tu tiempo ha pasado. Tal vez te comparas con quienes tienen más energía o una plataforma más grande. Pero la historia de David nos muestra algo liberador. Dios no evalúa por lo que se ve, sino por la disposición del corazón. Y cuando nos dejamos atrapar por las comparaciones, perdemos de vista lo que ya tenemos y empezamos a desear lo que fue dado a otros. Cada etapa en nuestra vida lleva un llamado único. Lo que Dios pide de ti ahora no es lo mismo que en tu juventud. Tal vez ahora tu misión es compartir sabiduría, orar con profundidad, guiar con amor. David fue ungido rey mientras sus hermanos aún lo veían como un simple pastor, y aunque pasaron años antes de subir al trono, Dios ya lo había apartado para un propósito mayor, porque lo que otros menosprecian, Dios lo valora. Lo que otros olvidan, Dios lo honra. Hoy el Señor quiere que dejes de correr detrás de lo que no te corresponde. No necesitas tener más fuerza, ni destacar, ni sobresalir. Él solo busca un corazón que diga: aquí estoy, usa lo que soy. Así que, ¿y si dejas de mirar a los lados y comienzas a mirar hacia el cielo? Porque mientras el mundo premia la imagen, Dios honra la rendición. Y en sus manos, un alma dispuesta vale más que 1000 conquistas humanas. David fue escogido no por lo que mostraba por fuera, sino por lo que albergaba en lo más profundo de su ser. Pero, ¿qué pasa cuando aún teniendo un corazón sincero para con Dios, nos gana el agotamiento y la esperanza se desvanece? ¿Qué ocurre cuando el cansancio nos lleva a sentir que no podemos más? Eso fue justo lo que vivió el profeta Elías. Aquel hombre de Dios que fue testigo del poder celestial, que enfrentó a falsos profetas y vio fuego descender desde lo alto, terminó huyendo, extenuado, vencido, desanimado. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos un Elías distinto. Ya no era el hombre audaz del Monte Carmelo. Ahora lo vemos solo en el desierto, clamando por su vida. Ya basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. ¿Puedes visualizarlo? Aquel profeta que desafió multitudes ahora yace bajo un arbusto, deseando desaparecer. El mismo hombre que antes corrió con fuerza sobrenatural, ahora ni siquiera puede ponerse de pie. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos llegado a ese punto? Después de entregarlo todo, de servir, de luchar, de creer, de esperar, llega el momento donde el alma se cansa y el futuro parece incierto. Las fuerzas se agotan, los sueños se opacan y el llamado parece lejano. Pero incluso en ese valle profundo, Dios sigue presente, alimentando tu alma, hablándote al corazón, recordándote que tu historia no ha terminado, porque aún en tu debilidad, Él sigue siendo tu fuerza. Por momentos atravesamos etapas en las que el corazón se siente seco y el alma parece rendida. Creemos que el rumbo se ha desvanecido y que la meta ya no tiene sentido. Pero justo ahí, en el instante de mayor debilidad, cuando sentimos que tocamos fondo, el Señor se aproxima con una ternura que desarma, con una compasión que no juzga. Él no reprendió a Elías cuando, abatido, deseó morir. No le exigió más fe ni lo acusó de rendirse. En vez de eso, mandó a un mensajero celestial con pan y agua, junto con unas palabras que calan hondo. Despierta y aliméntate, porque aún tienes mucho por recorrer. Según leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 7, Dios sabía exactamente qué necesitaba Elías. No una exhortación, sino reposo. No un discurso, sino aliento. No instrucciones, sino consuelo. Y así lo cuidó. Sin embargo, más allá del descanso y la comida, el Señor estaba preparando el corazón del profeta para una experiencia transformadora. Luego de recuperar fuerzas, fue guiado al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había escuchado la voz divina entre las nubes. Allí, oculto en una cueva,
Creyendo que su historia había llegado al final, Elías recibió un encuentro sagrado. Dios no le habló a través del estruendo, ni del fuego, ni del temblor de la tierra. Lo hizo con un murmullo suave, con una voz que acaricia más que impone, y en ese susurro encontró claridad y dirección. Ese instante no solo restauró su energía, sino que le devolvió el propósito, porque la misión del profeta no había concluido. Quedaba camino por recorrer, un discípulo por instruir y reyes por ungir. Lo que parecía un final era solo una pausa en medio de una obra más amplia. Tal vez hoy tú te sientas como Elías bajo aquel arbusto, exhausto, sin ganas de seguir. Pero el Señor continúa enviando consuelo, continúa nutriendo tu alma, continúa hablándote en medio del silencio. Aun si el entorno parece estéril, Él sigue diciendo: levántate, que tu travesía aún no ha terminado. Elías no quedó postrado en ese desierto. Se puso en pie, caminó y terminó su vida siendo llevado al cielo en un carro de fuego. El cansancio no fue su punto final, y tampoco lo será para ti, porque cuando creemos que no queda nada, Dios revela que aún queda mucho por vivir. Y si hoy eliges recibir el alimento espiritual que Dios ha preparado para ti, y si en lugar de suplicar por un final, pides la fortaleza para continuar, mientras su voz siga pronunciando tu nombre, el plan que trazó para ti sigue vigente. Elías pensó que su llamado había concluido en medio del desierto, pero el Señor le demostró que aún había una obra por realizar. Muchas veces, los frutos más valiosos no se ven en los inicios, sino al final del camino. No siempre brotan en la plenitud de la juventud, sino en la riqueza de la experiencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8, Jesús declara: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y ese fruto no está limitado por los años, ni por la fuerza física, ni por el tiempo pasado. De hecho, algunos frutos requieren más tiempo, más profundidad, más madurez. Pensemos en ciertos árboles frutales. Hay aquellos que florecen pronto, pero su cosecha es efímera. En cambio, otros requieren años para echar raíces profundas, ramas fuertes y hojas resistentes. Pero cuando finalmente dan fruto, este es duradero, generoso y lleno de sabor. Así también es nuestra vida espiritual. Algunos frutos nacen temprano, pero otros surgen solo después de largas estaciones de pruebas, llanto y aprendizaje. Tomemos como ejemplo la historia de Abraham. Esperó durante muchos años la promesa de tener un hijo. El tiempo pasó, las fuerzas menguaron y la esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, fue en su vejez, cuando todo parecía improbable, que recibió a Isaac. Ese niño no solo representó un hijo, sino también el comienzo de un linaje destinado a bendecir naciones. Ese es el tipo de fruto que el Señor desea producir en ti ahora, no uno que dependa de la prisa, sino uno que tenga profundidad y permanencia. No se trata de alcanzar más objetivos ni de correr más rápido, sino de dar fruto que deje huella, que inspire a otros, que trascienda generaciones. En ese mismo capítulo 15 de Juan, Jesús se presenta como la vid y a nosotros como sus ramas. La única forma de producir fruto es permanecer en Él, estar unidos a su fuente, recibir de su vida. No es nuestra capacidad lo que produce el fruto, es su Espíritu actuando a través de nosotros. Quizás hoy te sientas limitado por los años o por aquello que ya no puedes hacer como antes. Pero el Señor no necesita tu agilidad, necesita tu entrega, un corazón disponible, una vida que permanece cerca de Él. Porque el fruto tardío no es menos valioso. Al contrario, suele ser más sabio, más profundo y más duradero. Es el tipo de fruto que puede tocar vidas más allá de nuestro tiempo en la tierra. Así que, ¿qué tal si decides permanecer en Él hoy? Y si dejas de lamentarte por lo que ya no puedes lograr
y comienzas a preguntarte qué desea producir Dios en este momento de tu vida, porque mientras el mundo celebra la rapidez, el Creador se deleita en lo profundo. Aquel fruto que Él ha planeado para ti aún puede germinar, madurar y bendecir a muchos. Jesús nos mostró que el fruto verdadero es el que nace en la madurez, cuando las raíces se han profundizado y el carácter ha sido moldeado por el paso del tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando parece que ese fruto nunca llega? ¿Qué ocurre cuando el alma se siente invisible, como si hubiera sido olvidada? En el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, Dios pronuncia una de las promesas más conmovedoras. ¿Puede una madre olvidarse de su niño de pecho y dejar de amar al hijo de sus entrañas? Aunque ella lo olvide, yo no me olvidaré de ti. Es una declaración poderosa. Imagínate a una madre abrazando a su recién nacido, con una conexión tan profunda que parece irrompible. Y sin embargo, el Señor dice que incluso si esa madre llegara a olvidar, Él jamás se olvidará de ti. Este mensaje fue dirigido a un pueblo exiliado, que se sentía desterrado y sin rumbo. Un pueblo que había perdido su identidad y que pensaba que Dios lo había abandonado. Pero el Señor, con voz firme y llena de ternura, les recordó que su amor era más constante que el amor maternal, más fiel que el recuerdo más arraigado. Esa misma promesa es para ti hoy. Tal vez has sentido que tus oraciones caen al vacío, que tus días pasan sin sentido, que tus sueños han quedado en el pasado, pero Dios sigue mirándote. Él conoce cada detalle, cada lágrima, cada anhelo escondido, y no ha dejado de trabajar en tu historia. Por eso, no dejes que el agotamiento dicte tu destino. No permitas que los silencios temporales opaquen las promesas eternas, porque mientras el Señor siga hablándote, aunque sea con un susurro, aún hay propósito, aún hay fruto por dar. Y ese fruto, aunque tardío, será abundante, firme y eterno. Hay quienes caminan por la vida sintiendo que el Creador ha cerrado sus ojos, como si hubiese dado la espalda, olvidando sus nombres. Sin embargo, en lugar de responder con acusaciones, Dios contesta con una declaración poderosa, una promesa de renovación total. Esta promesa no solo abarca lo perdido, sino que sobrepasa todo lo que alguna vez imaginamos. Y lo más asombroso es que esa promesa sigue tan viva hoy como lo fue en tiempos antiguos. Con el pasar de los años, muchas veces sentimos que nuestras mejores etapas han quedado atrás, como si el propósito divino nos hubiese dejado fuera, como si el cielo ya no estuviera interesado en nosotros. Pero el capítulo 49 de Isaías nos presenta a un Dios diferente, uno que jamás olvida, uno que no deja de obrar en la reconstrucción de sus hijos. Nos habla de un Padre que nos lleva grabados en las palmas de sus manos, que ha escrito nuestro nombre con tanto cuidado que resulta imborrable. Pensemos en José, aquel joven traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, confinado por largo tiempo en una prisión. Parecía que todo lo que soñó se había desvanecido, pero cuando el momento de Dios llegó, lo que parecía un final fue en realidad el inicio de su verdadero destino. No solo fue restituido, sino que fue exaltado a una posición que superó todo lo que alguna vez pudo concebir. Su restauración no fue simplemente regresar al punto de partida, fue un ascenso a una vida mucho más significativa. Tal vez hoy te encuentras en un lugar parecido, quizás te sientes olvidado, como Israel durante el exilio, o como un hijo al que su madre ha dejado de recordar. Pero hoy el Señor te dice, aunque todos te hayan dado la espalda, yo nunca lo haré. Sigo mirando tu interior, sigo atento a cada una de tus palabras, y no he olvidado ni una sola de las promesas que te hice, porque la restauración de Dios no significa únicamente volver atrás, implica avanzar hacia lo que nunca antes ha sido, convertir cada fragmento roto, cada lágrima caída y cada año desperdiciado en una obra nueva, más bella de lo que podríamos soñar.
Entonces, si en este día decides creer que no has sido desechado, y si eliges mirar no lo que se perdió, sino lo que está por reconstruirse, te darás cuenta de que mientras el mundo cree que ya tu historia terminó, Dios apenas está escribiendo nuevos capítulos. Su obra de restauración es tan asombrosa que no se limita a devolver lo que fue, sino que transforma lo antiguo en algo glorioso, profundo y eterno. Él ha prometido sanar lo que parecía perdido, devolver lo que fue dejado atrás y hacer memoria de quienes pensaban que ya no contaban. Pero ¿qué sucede cuando después de tanto vivido, Dios vuelve a hablar? ¿Qué pasa cuando su voz interrumpe la rutina no para cerrar, sino para abrir un nuevo tiempo? En el capítulo 2 del libro de Joel, versículo 28, se hace una declaración increíble. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre todos, y sus hijos e hijas hablarán con autoridad divina, y los ancianos tendrán sueños. ¿Ancianos soñando? No son los jóvenes quienes usualmente tienen la fuerza, el ímpetu y el futuro por delante para soñar, pero Dios piensa distinto. Él afirma que incluso los de avanzada edad seguirán recibiendo revelaciones, seguirán siendo parte activa de sus planes. Y esto conmueve, porque mientras la sociedad empuja a los mayores hacia el olvido y la inactividad, Dios los está llamando con nuevas visiones. La edad no limita al Señor. No importa cuántas arrugas cubran tu piel ni cuántos inviernos hayas atravesado. Mientras el aliento siga en ti, aún hay propósitos que cumplir y sueños por descubrir. Recordemos a Moisés. Tenía 80 años cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Después de 8 décadas en las que pareció perderlo todo, en las que huyó, se escondió y vivió como un desconocido, pensó que su tiempo había terminado. Pero cuando el fuego divino apareció y la voz del Altísimo se oyó, Moisés no estaba cerca del final, estaba a punto de iniciar la más grande misión de su existencia. También está Abraham, quien a los 99 años recibió la promesa de ser padre de una gran descendencia. Para el mundo, él ya había cumplido su ciclo. Era un hombre mayor que no tenía nada más que ofrecer, pero Dios lo llevó a mirar el cielo estrellado, a contar lo incontable, a confiar en lo increíble, y ese mismo Dios aún se dirige a quienes se sienten agotados, a los que creen que sus días de impacto han quedado atrás. El Señor sigue levantando a aquellos que están dispuestos a oír su voz. Su llamado muchas veces no llega en forma de un trueno o un fuego resplandeciente. A veces se presenta como una suave impresión en el alma, una frase en el silencio, un pensamiento que no se puede ignorar. Si piensas que ya no tienes más que aportar, considera que los llamados más impactantes en las Escrituras sucedieron en etapas en las que todo parecía perdido. El mensaje de Joel capítulo 2, versículo 28, es para ti. Es la confirmación de que cuando el mundo cree que tu momento ya pasó, Dios dice: todavía tengo planes que deseo compartir contigo, visiones que quiero depositar en tu interior, tareas que solo tú puedes cumplir. Hoy es el momento de abrir el alma, de agudizar los sentidos espirituales, de estar atento a esa voz suave que guía sin forzar, porque el último llamado no marca el fin, sino un nuevo comienzo. Es el despertar del espíritu, la oportunidad de vivir con un sentido renovado, de dejar una huella que trascienda generaciones. Entonces, ¿y si hoy decides contestar ese llamado? ¿Y si en vez de lamentar lo que quedó atrás, comienzas a preguntar, ¿qué viene ahora? Porque mientras el corazón siga latiendo, hay esperanzas por abrazar, destinos por alcanzar y visiones celestiales esperando por cumplirse. Tal vez esos sueños no lleguen en la juventud, pero llegarán con una fuerza que será eterna. Si llegaste hasta este punto, permíteme decirte algo. Has hecho algo que no muchos logran. Has permanecido hasta el final, mostrando determinación, hambre espiritual y un corazón dispuesto. Y ese tipo de personas son las que Dios busca para escribir con ellas
los capítulos más gloriosos de su historia. Pero tú lo lograste. Decidiste seguir adelante. A pesar del paso del tiempo, de las múltiples distracciones, de todo lo que pudo haberte desviado o apartado de este instante, tú permaneciste. Y eso no es coincidencia. Lo que acabas de recibir no fueron simples relatos del pasado, sino verdades del cielo con el poder de transformar tu presente. Has comprendido que el Señor no se olvida de los suyos con el correr de los años, que cuando la fuerza física mengua, el alma puede alcanzar su mayor esplendor, que la obra restauradora de Dios no solo recupera lo perdido, sino que lo eleva, lo embellece, lo multiplica hasta hacerlo eterno. Hoy, te has encontrado con historias que iluminan el camino. Moisés, que fue enviado a liberar a su pueblo cuando contaba 80 años. Caleb, que con 85 aún pedía desafíos. Ana, cuya vida adquirió nuevo sentido en la oración perseverante. Job, quien desde el polvo fue completamente restaurado. Elías, que descubrió a Dios en el susurro. Y Pablo, que escribió con poder desde una celda. ¿Y qué significa eso para ti? Que mientras tu corazón siga latiendo, el propósito de Dios permanece firme. Que donde tú veías el cierre de una historia, el Señor está escribiendo una nueva introducción, que los anhelos que creías extintos pueden volver a encenderse. Que el llamado que pensaste concluido aún tiene eco. Te invito ahora a hacer una pausa, a pensar en tu camino, a recordar las veces que sentiste que todo estaba perdido, las lágrimas, las noches sin descanso, las oraciones sin respuesta. Y si cada uno de esos momentos fue parte de una preparación divina para lo que estás a punto de vivir, Dios produce en la madurez lo que permanecerá para siempre. Lo que Él forja en los años más avanzados no es fugaz, es permanente. Es ese tipo de fruto que alimenta a otros, que no solo bendice tu vida, sino también a quienes vendrán después de ti. Ahora piensa en quienes te rodean. Personas que, como tú, tal vez creen que ya no tienen nada más para ofrecer, que se sienten fuera del plan de Dios, que han perdido la esperanza. Ellas también necesitan escuchar lo que tú has recibido. Aquí es donde tú puedes ser un instrumento. ¿Guardarás este mensaje para ti solo o te convertirás en un canal para que otros despierten a esta misma verdad? Cada vez que compartes un contenido como este, estás extendiendo una mano invisible a alguien que quizás esté a punto de rendirse. Cada vez que apoyas un espacio como este, estás ayudando a que más corazones sean alcanzados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ya formas parte de esta comunidad? ¿O simplemente has recibido esta palabra y seguirás tu camino sin más? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce la voz de Dios. Es porque el Espíritu Santo ha tocado tu interior y ha encendido algo nuevo. No dejes que eso se apague. Haz que esta semilla crezca. Conéctate, comparte, permanece cerca. Este canal no es solo una colección de videos, es un lugar donde el cielo toca la tierra, donde Dios sigue hablando, despertando, renovando, donde los sueños enterrados vuelven a la vida. Y si llegaste hasta este punto, quiero invitarte a dejar un comentario con estas palabras: hoy confío en ti. Gracias por haberte quedado hasta el final, por abrir tu alma, por permitir que estas palabras resuenen en lo más profundo de ti. Y no lo olvides, mientras tengas vida, aún hay más por hacer.